porque si no, no la veo. Bienvenidos a la jornada de simulación en abordaje nutricional en enfermedad renal. Nos complace contar con vuestra presencia en este evento, tanto los que habéis asistido presencialmente como todos los que estáis conectados vía streaming, donde tendréis la oportunidad de sumergiros en un entorno práctico y controlado donde se aplican los conocimientos teóricos a través de la simulación de casos clínicos reales. A continuación, os explicamos en qué va a consistir la jornada, detallando las diferentes partes del evento. La parte 1, simulación. En esta primera parte, los estudiantes invitados participarán en una sesión práctica con simulación de un caso clínico real. Este ejercicio les permitirá aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno práctico y controlado. Durante la simulación, los participantes deberán tomar decisiones clínicas, interactuar con el paciente simulado y abordar diversos desafíos relacionados con el manejo nutricional de la enfermedad renal. Pasaremos a la parte 2, el debriefing. Después de la simulación, se llevará a cabo una sesión de debriefing. En esta etapa, los estudiantes reflexionarán sobre lo que han hecho y cómo se han sentido durante la simulación. Reconocerán las emociones y reacciones experimentadas, analizarán sus acciones, evaluarán lo que salió bien e identificarán áreas de mejora. El objetivo del debriefing es que los estudiantes hagan conexiones con la práctica real, comprendiendo cómo los conocimientos y habilidades adquiridos se aplican en situaciones clínicas reales. Este proceso crítico es fundamental para consolidar el aprendizaje y mejorar la competencia en la práctica clínica. Terminaremos con una mesa redonda y un debate dirigidos por expertos en el campo de la nutrición clínica y la enfermedad renal. En esta sesión se invitará a las participantes a discutir los últimos avances en el manejo nutricional de la enfermedad renal. Se revisarán las directrices clínicas actuales y abordarán los desafíos y dilemas comunes que enfrentan los profesionales de la salud en este ámbito. Este espacio de discusión interactiva será una excelente oportunidad para el intercambio de conocimientos y experiencias, promoviendo un aprendizaje colaborativo y enriquecedor. Ahora sí, damos comienzo con la primera parte de simulación. En pantalla va a aparecer la simulación del caso. Os pedimos que prestéis mucha atención a los detalles del caso y os preparéis para interactuar con el paciente simulado, tomar decisiones clínicas y enfrentar los desafíos que se presenten. Sin más preámbulos, vamos a conocer el caso clínico.
Paciente varón, 35 años, diagnosticado de enfermedad renal crónica secundaria a poliquistosis. El 14 de mayo, hace 2 semanas, empieza el tratamiento renal sustitutivo, en concreto la modalidad de hemodiálisis. Acude a su primera consulta con la nutricionista antes de su sesión de diálisis, ya que se le ha citado un rato antes de empezar su sesión para la valoración nutricional que se hace a todos los pacientes nuevos en el centro periférico de diálisis. La nutricionista, antes de la consulta, ha revisado la historia clínica y los datos más relevantes del paciente, que podéis ver en pantalla. Como podéis ver, es un paciente sin signos de desnutrición, con parámetros bioquímicos en rango de normalidad, exceptuando una ligera hiperpotasemia y con un índice de masa corporal de 26,6. A nivel emocional, el paciente se muestra preocupado, ya que al padecer una enfermedad de origen genético ha visto las consecuencias en su madre, que ha pasado por las distintas etapas de la enfermedad, prediálisis, diálisis y, finalmente, trasplante, y por ello las pautas nutricionales le resultan familiares. Vive con su pareja y lleva una vida relativamente activa. Va caminando casi todos los días a todos los sitios y juega al fútbol con sus amigos una vez a la semana. Trabaja y cuenta con bastante vida social los fines de semana. Le preocupa la ingesta de líquidos, ahora en hemodiálisis, ya que ha comenzado a disminuir su diuresis residual. Actualmente orina en torno a 1,5 litros. Invitamos a nuestra estudiante, Leni, a entrar en la simulación. Bienvenidos y que disfrutéis. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿Cómo está? Bien. Vengo de consulta. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Bien. Mucho gusto. Soy la nutricionista Leni. Encantado. ¿Cómo se siente? Bien, reconozco que al principio me costaba un poco, ¿sabe?, adaptarme pero ahora, bueno, pues cojo un libro, he traído un libro ahora cuando me vayan a hacer la diálisis que me toca. Y bueno, pero bueno, a ver, me dijeron que me iba a hablar usted de temas de la comida y eso, que yo ahí Vale. quizá ando un poco más perdido. Vale, aquí es importante saber cómo se ha sentido, cómo si ha tenido pérdida de apetito, náuseas, cansancio. Pues fíjese que ya me habían avisado, pero sí los primeros días estaba preocupado porque, de hecho, hasta perdí algo de peso sin pretenderlo y me notaba eso con náusea y tal, pero bueno, es verdad que al correr de los días las náuseas ya apenas han desaparecido y bueno, empiezo a notarme con más apetito, sí, la verdad. Vale, quédese tranquilo que toda esta parte de la pérdida de apetito, todas estas náuseas que presenta, y como me menciona, ya está teniendo más apetito. Poco a poco, sí. Poco a poco, precisamente como le comento, va a ser poco a poco, como se va sintiendo Bueno. usted. Entonces no se preocupe, para eso estamos el día de hoy, para hacer una valoración nutricional y para que se sienta tranquilo, para cualquier duda e inquietud que tenga, pues no salga con ellas, como quiera, vamos a estar en contacto constantemente. Vale, vale. Y parte del proceso de esta etapa de inicio de hemodiálisis es tener estos síntomas, ¿no? Esta pérdida de apetito, este cansancio, entonces no se preocupe que lo vamos a ir trabajando. ¿Es normal entonces? Es normal, no se preocupe. Y hablando de eso, ¿sabe algo? Bueno, viendo su historial clínico y el expediente, sé que ya tiene un poco de experiencia por su madre en cuanto a todo este caso de... Sí, la verdad que eso cuando me dijeron lo que tenía, claro, me asusté un poco porque, bueno, mi madre lo tuvo y, claro, en ella fue a más, claro, con el tiempo, ¿sabe? Pero bueno, por ejemplo, lo del... todo lo negativo hay que sacar algo positivo. Y el tema del líquido, pues ya lo controlaba yo a mi madre, ¿sabe? El que a mí me dijeron, bueno, que lo que orine, pues intente beberlo, ¿no? Y luego una cosa, claro, yo es que lo del potasio, es que yo no sé de dónde viene, claro, el potasio. A mí me dijeron que las verduras, cocerlas 2 veces, las patatas en agua y tal, pero yo no sé, ¿puedo tomarlo? No puedo, es que no, ahí estoy un poco perdido. Vale, precisamente hablando del potasio, vi aquí en las analíticas que tengo aquí anotadas que tiene el potasio un poco elevado. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es en la pauta nutricional, cómo ayudarle para que disminuyamos estos niveles de potasio en sangre. ¿Y qué tengo que dejar de comer algo? Justo le iba a comentar, hay ciertas estrategias que podemos utilizar, ciertas técnicas culinarias en cocina que podemos hacer. Por ejemplo, lo que me comentaba que se siente preocupado o inquieto
con lo de la doble cocción, Sí. pues ahora lo que por ejemplo, en el caso de las legumbres específicamente, lo que se maneja en las actualizaciones de las guías es que sea con remojo de 10 a 12 horas de las legumbres. De todas, yo claro, hacía con las patatas solo. Por ejemplo, las patatas se considerarían como parte de las verduras. Esas, por ejemplo, en este caso son 6 horas de remojo. Lo recomendable es que antes de eso, primero las vamos a cortar en trocitos, Sí. así como normalmente lo cortamos para hacer, no sé, papas al horno, por Sí. ejemplo, patatas al horno. Y ya después de cortarlas en trocitos, vamos a dejarlas cocer por 7 minutos. Pero tengo que hacerlo con todas las verduras y hortalizas, entonces. En este caso, las patatas es un ejemplo, pero sí normalmente dejarlas remojar por 6 horas. Es lo Y recomendable. luego decía de 12 que tengo que dejar 12 horas. Las legumbres, mire, le explico. Tenemos las legumbres y tenemos las verduras. Sí. En el caso de las legumbres tenemos los garbanzos, las lentejas, Sí, los sí. frijoles. Esto es recomendable más o menos de 10 a 12 horas dejarlas remojando. Vale, Y en el caso de las verduras son más o menos de 6 horas. vale. Y un ejemplo de cómo hacer como este método es las patatas. Por ejemplo, lo que hago es lo corto en trocitos. No sé si le tenga alguna duda o inquietud. No, estoy tomando nota para hacerlo bien, porque Vale. luego, y luego yo las cuezo 2 veces, ¿no? Las cosas. No, ahorita ya es diferente. Ahorita primero lo que vamos a hacer es cortarla en trocitos. De ahí de que la cortamos en trocitos, estas patatas las vamos a meter a cocer 7 minutos y ya de ahí nada más las dejamos remojando 6 horas y ya al final ya las cocinamos. Después de cocerlas por primera vez. Exactamente. Vale, Y esta técnica, ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar a disminuir este potasio, vale. para que se sienta tranquilo. No sé, lo veo un poco inquieto. ¿Todo bien? No, ahora, claro, es que yo lo hacía mal, porque yo los dejaba en remojo y luego las cocía. Vale. No, es trocearlas, dejarlas cocerlas 7 Exactamente. minutos, dejarlas en remojo 6 horas en caso de las verduras o las patatas y luego ya hacerlas. Exactamente. Vale. ¿Todo bien? ¿Y con eso usted cree, porque si me dice que tengo elevado el potasio, con eso cree usted que podríamos Mire, disminuirlo? precisamente aquí tenemos, esto se llama un semáforo de alimentos en hemodiálisis. Viene por colores. Aquí tenemos verde, que es lo que recomendamos diariamente. Ocasional es lo de color amarillo y evitar pues es lo rojo, tratar de moderar el consumo. Entonces, aparte de que ya tenemos las verduras, las legumbres, también la fruta es esencial. Tenemos que incluir todos los grupos de alimentos, ¿no? Entonces, en el caso de la fruta, tenemos aquí que las que se recomiendan, porque son bajas en potasio, que es lo que me preguntaba, pues manzana, pera, melocotón, arándanos, mandarina, y pues aquí vienen también las verduras. ¿Y eso puedo tomarlo diario? Vale. Eso es diario. Y aquí, por ejemplo, tenemos ocasional, tenemos frambuesa, lima, sandía, uva, cereza, piña, y pues a evitar, aquí vienen también todas las opciones. Y viene dividido por grupo de alimento. Tenemos las frutas y verduras, tenemos los cereales, las proteínas y lácteos. Vale. Esto se lo voy a dejar para que lo consulte en casa. ¿Y carne y pescado no viene la indicación? Vale, en cuanto a las proteínas, es súper importante, durante el proceso de hemodiálisis los requerimientos de proteína aumentan. Entonces aquí es importante también el consumo de proteínas. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, ya conocemos que las proteínas, pues, ¿qué le gusta comer? Dígame, por ejemplo, ¿qué comió el día de ayer? Tanto desayuno, comida, cena, merienda, con bebidas. Para desayunar un poco, tomo un café solo. Vale. Y una tostadita con queso Filadelfia. Tomo. Y para comida ayer, pues precisamente, claro, pero lo hice mal, porque me cocí las patatas con judías y un poco de atún. Atún puedo tomar. Sí. Y eso, y la cena, bueno, pues teníamos en casa de estos platos que vienen así para hacer al horno, que no sé qué eran nuggets o que se hacen al horno, vamos, que vienen preparados. Porque muchas veces tomo eso para cenar. Y nada, y luego pues sí, controlar, le decía que con mi madre ya lo hacía yo, de controlarle eso, controlar el agua que bebo, ¿no? El líquido, ¿no? Para esto. ¿Y durante las comidas come alguna merienda o alguna otra bebida? No, por la tarde no suelo tomar.
O sea, entre las comidas, entre el desayuno, la comida, No, entre la comida y la cena. alguna vez sí me tomo algo en la cafetería que está enfrente del trabajo, pero vamos, quizá otro café o alguna vez un mosto, ¿sabes? No, vamos, no, eso puedo, ¿no? Vale, aquí precisamente hay que tomar en cuenta que la cafeína también se encuentra dentro de la ingesta de líquidos. Entonces tenemos que tomar en cuenta, como quiera aquí le voy a dejar yo anotado, unas recomendaciones específicas en cuanto a la ingesta de líquidos. Como me mencionaba, que ya tenía de que esto de la parte de la ingesta de líquidos por su madre y la experiencia que ha tenido, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es más o menos de cuánto orine va más 500 mililitros a tomar de líquidos. Ves, otra cosa estaba haciendo mal, porque yo más o menos decía, bueno, pues igual que lo que orino, o sea, tengo que beber más de lo que orine para O tenerlo sea, si por controlado. ejemplo, si orina... Medio litro más calcular, más Exactamente. o menos. De agua, zumo... Ahí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, de lo que me comentaba del agua y zumo, es pues preferible tomar agua y nada más cuando tenga, y también, por ejemplo, procurar a lo mejor con una infusión o un zumito, un limón o unos cubos de hielo para tratar de pues evitar esta sensación de sed y tenerlo, a lo mejor, no sé, masticar chicle o un caramelo también me puede ayudar y pues para nada más cubrir los requerimientos de líquidos y obviamente es recomendable más como agua y tratar de moderar el consumo de cafeína, incluso tomar en cuenta las frutas, porque de las frutas también tenemos ciertos líquidos, Bueno, hay ciertas claro, frutas... claro, y aquí sí puedo tomar, por ejemplo, veo pera, que puedo tomar todas las mañanas, me encanta la pera, sí, sí. Entonces en las frutas también, Mandarinas, también ya. está esto de los líquidos, entonces Eso sí, tenemos que tomarlo en ahora que lo cuenta. dice, mi mujer que compra mucha fruta, para una tarde que llego pronto a casa, si antes de cenar, sí suelo tomar peras o mandarinas, me gusta. Vale, muy bien. Y súper importante también tomar en cuenta que dentro de los líquidos no nada más se toma en cuenta las frutas, también por ejemplo los caldos de verduras, la cafeína, todo esto lo debemos de tomar en cuenta, los zumos. Entonces toda esta parte lo tenemos que tomar muy en cuenta también. Vale. Entonces sí, como le decía, estas técnicas de a lo mejor agarrar cubito en hielo, un limoncito, tomar agua y tratar de pues cubrir con los requerimientos más o menos que le mencionaba, de lo que orina, más 500 mililitros. ¿Alguna Vale, duda vale. que tenga? No, ya, la verdad que menos mal que nos hemos visto, porque yo estaba haciendo todo mal, porque las verduras mal, esto, lo del agua pensaba que era menos, y cafeína no afecta, o sea, no afecta tomar, a ver, Hay que tomo tratar. mucho más, como mucho tomo 3 al día, Vale. 3 cafés al día, eso no afecta a esto, ¿no? Vale, hay que tratar de moderar poco a poco el consumo, tratar de consumir a lo mejor 1 o 2 tacitas en lugar de 3. ¿Qué le parece? Bueno, sí, si yo tomo eso, puedo tomar con el desayuno y quizá a media mañana a veces me tomo otro. Vale. Ir tratando de moderar el consumo para darle mejor prioridad a otras cuestiones como el agua, a los alimentos, ¿no? Vale. Y bueno, aquí también no sé si tenga alguna otra duda o comentario. No, yo lo único eso, que es verdad que a veces todavía me pasa lo del apetito, a veces como cierta malestar de náusea, ¿no? Menos que antes, pero eso me dice que se quita del todo esas sensaciones. Vale, no se preocupe, que esta parte es temporal, poco a poco, y para eso justamente le voy a dar unas recomendaciones. Aquí es súper importante que manejemos la parte de, pues como lo veía en su expediente clínico, que con su pareja, a lo mejor comer con su pareja para que le ayuden en esta parte del apetito, estar en un lugar tranquilo, a lo mejor consumir sus platillos favoritos, a lo mejor dividirlos en varios tiempos de comida, a lo mejor en lugar de 3 que me mencionaba. Sí. En el recordatorio, pues podría ser a lo mejor unos 4 o 5 tiempos. ¿Es mejor? Es mejor, digo que al final mejor que aproveche, que cuando tenga apetito, coma, eso siempre. Y teniendo en cuenta esto que me dice de lo que puedo tomar más o menos, bueno. Y puede ser con sus platillos favoritos, puede ser con su pareja, tranquilamente, ahí conviviendo, platicando, todo esto. Y ahora que ya, claro, porque yo llevo afectado, pues claro, esto no viene de hoy, claro, lo de la enfermedad del riñón pues viene de hace tiempo ya. Solo que ahora, claro, ya empecé con la diálisis y bueno, ya digo que me voy acostumbrando. Lo único, al estar ya con la diálisis y venir aquí a
al hospital, ¿la sal, puedo volver a tomar sal? Vale, en cuanto a la sal, hay que tratar de, pues, procurar en lugar de usar sal al momento de cocinar, porque muchos alimentos ya contienen sal. Sí, pero otros sodio. es que se quedan en nada si no le echas sal. A lo mejor con especias, ¿qué le parece? Con hierbas finas. O sea, mejor la sal no... Pues no es que la hay que restringir, pero sí hay que procurar a lo mejor con las hierbas finas, a lo mejor unas especias, y le puede dar sabor al pollo, a la carne. ¿Qué le parece? Pues sí, probaré. ¿Sí? Bien, bien. Y precisamente hablando de la proteína, es súper importante aquí como tener el aporte suficiente de proteína. Generalmente solemos creer que la proteína nada más la encontramos en la carne, en el pollo, en el huevo, y no, también la encontramos en las de origen de vegetal, en las legumbres, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, en garbanzos y en lentejas y eso. Exactamente. Entonces, igual y al día podemos cubrir como el consumo de legumbres y de proteína de origen animal. ¿Mis análisis dieron bien o no? Bien, aquí en la hemodiálisis aumentan los requerimientos. Entonces, por esta parte de la filtración de sangre. ¿Que hacen falta más proteínas? Exactamente. Entonces, aquí debemos de tratar de cubrir diariamente, consumir proteína de origen animal y de origen vegetal. Vale. Que como le mencionaba, la de animal es el pollo, la carne, el pescado, huevo, leche. Y en el caso de la de origen vegetal, tenemos en cuenta legumbres. Exactamente. Vale. Y pues como le mencionaba, aparte de las necesidades de proteína, la energía. Entonces, para estas náuseas que mencionaba, que también, pues para ayudarlo, porque para eso estamos el día de hoy, para que se quede tranquilo. ¿Ahí puedo tomar galletas María todos los días? Sí, tratar de, con que cubra con sus requerimientos de cereales, sí podríamos consumir galletas. Las galletas, sí, pensaba que como eran así más, no sé, que llevaban otras cosas. Sí. Ah, vale. Y aquí, por ejemplo, viene, o sea, como viene por grupos de alimentos, entonces con esto podemos cubrir como o sea, cada grupo de alimento, ¿no? ¿Y todos los días debo de cubrir todos los grupos de alimentos? ¿O no? Pues es lo más preferible, tratar de cubrir como quiera. En la próxima consulta, ¿qué le parece? Le doy un menú con todos los requerimientos, de acuerdo a sus requerimientos personalizados, de energía, de proteína y todo. Le doy un menú con todas las pautas, ¿qué le parece? Vale, y también mirar, porque lo del potasio, claro, yo vi a mi madre que la pobre nunca pudo terminar de controlarlo eso. Si yo hago esto, lo del potasio, ¿en cuánto tiempo se volvería a normalizar? Pues todo esto es gradualmente, lleva poco a poco, vamos a ir viendo las analíticas, nos vemos en 15 días y vamos viendo cómo va mejorando, ¿qué le parece? Sí, yo voy a hacer esto y a ver si, porque me preocupa mucho el tener algo así como desviado en el análisis, ¿sabes? Vale. ¿Alguna duda o comentario, inquietud acerca de esto? Pues no, yo creo porque aquí estamos para ayudar. Con esto, pues, esto me va a ayudar mucho y ya sé cómo hacer lo de las cocciones, esas que me decía. Exactamente, lo del remojo. La sal, bueno, la echo de menos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces repasamos lo del remojo, ya sabemos, de las legumbres, de las verduras. Cortarlas, 7 minutos de cocción, remojarlas. De las verduras. 6 horas y hacerlas. Exacto. Y en las legumbres son 12 horas. 10 a 12 horas. Pero remojo. Sin cocerlas antes. Sí, el remojo y de ahí ya las ponemos a cocinar. Vale. ¿Y alguna otra duda? ¿Todo bien? No, yo lo veo... la patata no se puede tomar todos los días. Bueno, como le mencionaba, a lo mejor si nosotros lo hacemos con esta técnica, podemos consumirlo. Entonces sí, vale. Pero pues tratar de hacerlo a lo mejor unas veces por semana. Que una cosa que yo no sabía, ya que aprovechando que estoy aquí, ¿fritas puedo tomar? Pues tratar de procurar al horno, cocida. Mejor que Pero ¿qué le parece? Porque justo ahorita tiene la hemodiálisis. Sí, ahora ¿Qué le parece que nos vemos en 15 días? Como quiera, cualquier duda que tenga, nos vemos, pues sí, nos vemos en 15 días. ¿Me lo puedo llevar? Claro que sí. Vale. Bueno, cualquier cosa ya tiene mi contacto. Vale, pues en 15 días pido cita entonces otra vez. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez finalizado esta primera parte de simulación, vamos a dar pase a la segunda parte de briefing y mesa redonda, mientras los profesionales se van colocando. Voy a irles presentando. Nuestra estudiante que ha hecho la simulación se incorpora al debriefing y a la mesa redonda.
En el centro de la mesa tenemos a Almudena Pérez Torres, que además de participar en el debriefing y en la mesa redonda, pues va a moderar. Es dietista nutricionista, coordinadora del Servicio de Nutrición del Hospital Universitario Santa Cristina y del Hospital Universitario La Paz. Además, coordina el Grupo de Trabajo Multidisciplinar de Nutrición en Enfermedad Renal de la Sociedad Española de Nefrología. También se dedica a la docencia y forma parte del claustro del módulo de dietoterapia en enfermedades neurológicas y renales del Máster Universitario en Nutrición Clínica de la Universidad Europea de Madrid. A continuación, tenemos a María Delgado, dietista nutricionista. Ha desarrollado su carrera en entornos sanitarios, especializándose en nutrición clínica. Ejerce asistencia clínica nutricional en personas con enfermedad renal crónica, en tratamiento de hemodiálisis en centros de la Fundación Renal de Madrid. Además, es miembro del Grupo de Trabajo Multidisciplinar de Nutrición en Enfermedad Renal de la Sociedad Española de Nefrología. Imparte cursos de formación acreditada sobre el manejo nutricional en enfermedad renal crónica dirigidos a personal sanitario y tutoriza a estudiantes de nutrición tanto de grado como de máster, entre ellos nuestros estudiantes en prácticas del máster universitario en nutrición clínica de la UEM, con el objetivo de dar a conocer la enfermedad renal crónica y enseñar las bases de la humanización del tratamiento del paciente. Continuamos con Soraya Escribano, dietista nutricionista. Actualmente desempeña sus funciones en centros de diálisis de la Fundación Renal en Madrid, centrándose en la atención nutricional de pacientes con enfermedad renal crónica desde una perspectiva integral e interdisciplinar. Es miembro del Grupo de Trabajo Multidisciplinar de Nutrición en Enfermedad Renal de la Sociedad Española de Nefrología. Imparte docencia sobre abordaje multidisciplinar en los pacientes en hemodiálisis en posgrado y tutoriza a estudiantes de nutrición de grado y máster. Sara Soibrat es dietista nutricionista, vocal de defensa de la profesión de Codinma, ejerce asistencia clínica en un equipo multidisciplinar e imparte docencia en posgrado. Y con gusto os presento a dos estudiantes del Máster Universitario en Nutrición Clínica, Leni, quien ha participado en la simulación, y Alejandra, que se incorpora en este debriefing y mesa redonda. Brinde la oportunidad de hablar de alimentación en enfermedad renal y, por supuesto, agradecer a las estudiantes. Leni, enhorabuena por lo que has hecho. Yo ya te conocía, pero yo creo que las que no te conocíamos pues han visto que realmente has hecho un trabajo muy bueno. Y lo que me quería un poco comentaros a las dos, tanto a Leni como a Alejandra, ¿cómo estáis ahora? Leni, ¿tú cómo te has sentido después de pasar consulta? ¿Cómo te encuentras? La verdad, muy bien. Es una experiencia pues muy interesante y diferente estar en un hospital simulado y como atender un caso real de un paciente, en este caso paciente renal, y que tenemos súper importante como ver como estas actualizaciones y estos cambios de que ya no se atiende como antes, que era como ciertas cosas que venían en las guías. Entonces, y también esa empatía que debemos de tener con el paciente, de escucharlo, como que me parece muy importante. Vale, ¿no hay en ningún momento, o tú, Alejandra, has sentido que en algún momento el paciente te provocaba un poco o te has puesto en algún momento un poco nerviosa? Porque era un paciente muy típico, de hecho hemos cogido este tipo de pacientes, pues porque es un paciente que viene con mucha historia de enfermedad, con muchas ideas irracionales en relación al mundo de la hemo y también con ideas que antes estaban bien en relación al tratamiento dietético, pero ahora no. Entonces sí me gustaría saber eso, si en algún momento te has puesto nerviosa, por dónde salgo, o si tú has sentido esto de, jolines, si me hubiese tocado a mí, lo hubiese pasado un poco regular. Wow, yo creo que Leni en parte lo ha hecho bastante bien, se manejó muy bien con el paciente. Yo sí en ciertos puntos estaba un poco nerviosa porque es eso de que el paciente te pregunta, te cuestiona, capaz él viene con ideas anteriores que aprendidas, sobre todo con lo de su madre, que como ya vivió el tema de la enfermedad de la madre, ya tendrá cosillas que hoy en día son mitos. Entonces te enfrentas a ello, a cómo cambiarle el mindset, ¿no? La forma de pensar al paciente. Entonces sí, pero yo creo que lo ha hecho fenomenal. Así que nada más. Y otra cosa, Leni, yo también aquí te quería comentar, o a las dos, ¿cambiaríais algo de lo que se ha hecho en la escena? ¿Lo haríais todo igual? O ahora un poco, yo creo que también es importante cuando uno termina de pasar consulta, hacer como un poco de ese momento de reflexión
y decir, a ver, ¿qué ha pasado en esto? ¿Qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas me han movido más? Porque no estamos hablando con pacientes y los pacientes nos duelen, nos tocan y pues tenemos esa emoción generada conjunta. No sé si ahora con qué me podrías decir en relación a esto. Bueno, algo que sentí, dos cosas. Una de ellas, pues el tiempo, pero bueno, sabemos que en la vida real el tiempo, pues en un hospital tienes muy poco tiempo para atender a cada paciente. Entonces, como a lo mejor como me hubiera gustado más tiempo para darle esta educación nutricional. Y otra cosa, a lo mejor que tomar a lo mejor qué alimentos el paciente, porque yo lo sentía muy inquieto en esta parte de qué alimentos y lo del semáforo que le di, la guía. Entonces, a lo mejor en esta parte explicárselo un poquito más a profundidad podría ser esta parte que me hubiera gustado como explicársela. Genial, pues eso es un súper aprendizaje, ¿no? Porque cuando uno se queda con esas inquietudes en el próximo paciente seguramente no lo realizará. O sea, que qué guay. Y tú, Alejandra, de esta parte, no sé si hubieses cambiado algo de la intervención de Leni. Sé que lo habéis hecho en conjunto, porque de hecho tengo que decir que mientras tú estabas dentro, Alejandra estaba trucutru, repasando perfectamente todo lo que habéis trabajado juntas. Esa parte también, enhorabuena por haber hecho este trabajo en equipo. Bueno, sí, recalco lo de quizás el repasar los objetivos al final, el hecho de que el paciente se vaya seguro acerca de las pautas que les diste, creo que es lo más importante, porque a pesar de que tenemos muy poquito tiempo a la hora de dar consulta, pues por lo menos alcanzar ese primer objetivo, que es que en este caso que no se vaya a malnutrir y corregir ese tema del potasio. Entonces, capaz el repaso, hacer entender que el paciente sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer de ahora en adelante. Creo que, pero nada más, creo que de resto bien. Genial. Y aquí sí que quería destacar, o sea, cosas que me he ido anotando, como que es que qué bonito que hayas validado al paciente, porque me ha gustado mucho, ¿no? El hecho de validar su emoción. Sí, no te preocupes, esto es normal lo que te está pasando. También me ha gustado mucho cómo le clavabas la mirada, no le has quitado ojo en todo el tiempo. Eso es muy bonito, ¿no? Porque ahí estamos realmente le muestras al paciente que le quieres conocer. Y es un paciente que es su primera visita, ellas hacen centros de diálisis, yo soy más de hospital puro y duro, pero es un paciente que van a estar con él ¿no? Años y años incluso. Entonces, que esto me ha parecido mucho porque es el primer paso para generar una buena alianza terapéutica, que al fin y al cabo también lo uniría a los objetivos. Es verdad, el objetivo es que se mantenga ese estado nutricional, es que tenga esa respuesta a todo el tema del manejo dietético, pero si no hay alianza, no tenemos nada que hacer. Entonces me ha parecido súper bueno. También, cuando le has ido diciendo, cuando el paciente te ponía ahí un poco a prueba y le decías, el paciente decía, pero me quito el café, ¿lo puedo seguir consumiendo el café? Y tú le has dicho, poco a poco es importante moderar el consumo. ¿Qué le parece? ¿No? Que cuentes con él en esta toma de decisiones compartida. Esto, enhorabuena, porque me ha parecido estupendo. Y ya termino y nos ponemos con esta otra parte de debate, diciendo que también que has sido capaz de ver a la persona renal. No le has hablado solo de dietoterapia de potasio, que era su necesidad y con lo que él venía, sino que tú también has sido capaz de, cuando él te preguntaba, es que tengo náuseas o es que estoy perdiendo el apetito, de hablar de su conducta alimentaria. Que eso es realmente otro de los objetivos que tenemos en nuestras consultas de nutrición. No vemos solo riñones, no vemos solo dietoterapia renal, si vemos que persona renal con toda su historia. Entonces, que enhorabuena, a mi más sincera enhorabuena con esta parte. Y ahora, pues, Sara, yo que soy clínica y tengo aquí la suerte de tener a una representante del colegio, como clínica, yo es verdad que no paro de ver a muchos nutricionistas de divulgación, si podemos llamarlo así, o nutricionistas que a veces realmente no tienen la carrera de nutrición, pero ejercen como tal. Y sí me preocupa un poco las expectativas que tiene, o mejor dicho, la visión y las perspectivas que tiene el colegio en relación a la nutrición clínica, porque a veces creo que no se nos da o yo no encuentro ese hueco. Encuentro hueco de otro tipo de nutricionistas, pero a nosotros nos cuesta especializarnos, nos cuesta. Entonces sí me gustaría qué perspectivas tenéis en relación a esto.
Bueno, lo primero de todo, felicidades, Leni, felicidades a las dos. Y bueno, en este sentido, una parte del trabajo que hace el colegio, además de asegurar que las nutricionistas, igual que aquí han trabajado en equipo, se sientan parte de un equipo más grande, que son todos las nutricionistas que estamos colegiadas, pero también hacemos mucho trabajo de educación a la ciudadanía para que conozcan y diferencien cuando se trata de un dietista nutricionista y cuando se trata de una persona que está dando una atención personalizada que no es profesional de la nutrición, ¿no? Siempre está la diferencia entre la divulgación, que es genial y siempre es bienvenida, pero cuando se trata de ejercer como profesional de cara al paciente, especialmente la nutrición clínica, que hay mucho en juego, es fundamental educar a la ciudadanía en esta figura del dietista nutricionista mediante diferentes campañas de concienciación, visibilización en redes. Y bueno, por otro lado, ahí es donde nos diferenciamos con la educación que recibimos y con la formación continuada que recibimos. Vemos que aquí estamos formadas en nutrición clínica, en patología renal, pero también es necesaria, por ejemplo, desarrollar las habilidades sociales a la hora de hablar con un paciente, ¿no? Entonces ahí, en esa formación continuada de enfermedad clínica y la actualización en las nuevas guías, también está esa parte paralela que a veces se nos olvida, que es el trato al paciente y el cara a cara, ¿no? Y bueno, en la nutrición clínica no solo encontramos esa parte asistencial, sino que también para llegar una nutricionista a ver a un paciente en persona, tenemos un trabajo detrás de investigación y de docencia, donde cada vez desde el colegio se lucha más por incluir a nutricionistas tituladas en la parte de investigación y docencia, porque llevamos muy poquito como grado y como profesionales. Así que bueno, os animo a seguir en la parte clínica, nos queda mucho recorrido y el punto final es que haya nutricionistas en atención primaria, en centros clínicos y cada vez más especializadas. Pues muchas gracias, Sara. Y yo aprovecho para decir, ¿no? Yo mirando por mi negociado, que es la nutrición renal, pues también lo importante que miremos a veces a la pediatría y que desde el colegio también tengamos, o tengáis, mejor dicho, en cuenta esta parte de pediatría. Por ejemplo, en nutrición renal pediátrica, sí es verdad que se necesita gente que se especialice en esto y que esté formada. No podemos olvidarnos que los niños, pues nunca, mejor dicho, les queda toda su vida para seguir trabajando alimentación en esta perspectiva de la nefrología. Sí, sí, ahí podemos profundizar en la especialización muchísimo, ¿no? Y crear esas figuras somos nutricionistas especializadas en renal, pero también en renal de diálisis y en renal de diálisis pediátrica, que ahí los niveles de especialización son siempre para dar la mejor atención al paciente. Claro, ¿no? Y lo importante que también se genere formación, pues como por ejemplo a nivel de la universidad, que está pues formación en nutrición clínica o formación en otro tipo de posgrado, pero también me parece importante que se vayan creando y que vayamos abriendo puertas en todo esto y teniendo al colegio como principal apoyo. Sí, al final el colegio somos todas las nutricionistas, somos un gran equipo en Madrid y bueno, ahí estamos para seguir abriendo huecos. Genial, pues muchas gracias, Sara. Y ahora, pues María y Soraya, nos toca hablar de nuestro libro, ¿no? Ahora sí que me gustaría, ahora ya pues me gustaría un poco que comentásemos pues que en el tema de la alimentación renal estamos en un momento de cambio estupendo, pero también complicado, porque tenemos a muchos pacientes que, como ha pasado en la escena, vienen de muchos años de aprendizaje con otro tipo de recomendaciones. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Decir que han salido las guías CADIGO del 2024 publicadas hace nada, han salido ahora en abril. Entonces, pues, ¿qué nos dicen estas guías? Os vamos a intentar contar un poco entre las tres las grandes actualizaciones que hemos visto. No se nos puede olvidar que venimos en el 2020, que estuvieron las anteriores, con lo cual no ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, es verdad que ha habido grandes cambios. A veces nos cuesta incluso a los propios profesionales estar formados y estar actualizados, con lo cual también esto es un llamamiento a que los profesionales nos actualicemos. Entonces yo, por ejemplo, yo que me dedico más a la valoración nutricional, ¿no? ¿Qué partes son las que me han sorprendido de estas nuevas guías? Lo primero que me ha llamado la atención es que hasta el momento en el mundo de la nefro no teníamos un método de screening que fuese el de referencia. Todos decíamos, bueno, pues utilizamos el MST o utilizamos el MAST.
No, y estas guías nos dicen, oye, mira, no, empezar a utilizar el MNA como método de screening. Es el que nos está en el formato corto, el que nos están diciendo que empecemos a utilizar. ¿Nos están diciendo solo para paciente geriátrico? No, pues la casualidad de estas guías es que nos dicen en cualquier momento de la enfermedad renal utilizar este método. ¿Qué otras cosas también nos están diciendo en valoración nutricional? Pues hasta ahora, como habéis visto antes en pantalla, nosotros como escala de valoración, decir siempre que la escala de valoración nunca va a ser una valoración nutricional completa, pero como escala de valoración utilizábamos el famoso MIS, la escala de malnutrición e inflamación. Estas guías nos dicen, ojo, seguir utilizándolo con puntos de corte, ¿no?, concretos en hemo mayor de 5, sería malnutrición en consulta de prediálisis o ERCA, mejor dicho, que ya prediálisis, como haya gente entendida en nefro, nos dice que ya está mal ese término, mayor de 7. Y también nos dice, pero no se nos puede olvidar que la valoración global subjetiva de 7 puntos la podemos utilizar como escala de malnutrición en todas las etapas de la enfermedad. O sea, creo que ahí nos coloca muy bien, nos da un método de screening y nos da más indicaciones en relación al MIS y la valoración global subjetiva de 7 puntos. Y luego viene el famoso, los criterios GLIM, ¿no?, que a mí esto siempre cuando la ESPEN empezó a hablar de criterios GLIM, los nefrólogos siempre, esto no lo podemos utilizar en persona renal, para nada los GLIM. Pues es verdad que las CADIGO no se mojan, pero tengo que decir que criterios de expertos posteriores sí nos están diciendo que podemos utilizar estos criterios GLIM en las personas con enfermedad renal, siempre y cuando, pues igual que nos pasa en cualquier otro proceso crónico, lo vayamos adaptando. Por ejemplo, el peso, pues fenomenal, el peso nosotros tengamos una bioimpedancia multifrecuencia para trabajar con ese peso seco. Y el resto nos va dando indicaciones de cómo podemos manejarlo, que también me parece un poco pues hablar de igualdad con el resto de patologías, hablar de igualdad de criterios, pero también con ese grado de especialización. No sé si queréis añadir algo con lo de la valoración nutricional. O si no, Soraya, te digo que nos cuentes de proteínas, ¿te parece? Que yo me enrollo un montón con proteínas. Entonces, no te preocupes, por sodio, empezamos. Venga. No, pero realmente por añadir... En cuanto a la valoración nutricional, es cierto que yo creo que uno de los retos que tenemos también los nutricionistas, ¿no?, es ir entrando, sobre todo en el ámbito renal, ir haciendo equipo con el resto de profesionales asistenciales. Entonces sí que es importante que vayamos trasladando toda esta información que nosotros sacamos de la valoración nutricional, que vayamos transmitiendo esta información al resto de profesionales. Nos damos cuenta de que enfermería tiene un papel fundamental, porque al final es quien más tiempo pasa con el paciente durante las sesiones de diálisis, es quien más información nos da y por lo tanto esa información no se nos puede pasar. O sea, el paciente tiene que estar en el centro, ¿vale? Entonces las decisiones que tomemos y los objetivos que pautemos con el paciente después de esa valoración nutricional tienen que estar consensuados con ellos, tienen que estar consensuados con los familiares en caso de que sea necesario y al final yo creo que esto, de hecho las guías CADIGO también de forma transversal durante todas las guías lo van resaltando y remarcando, ¿no? O sea, individualización y que todos los objetivos que pautemos con el paciente estén previamente consensuados con él. Yo creo que eso también es muy, muy importante. Es muy bonito y como tú has dicho también el trabajo en equipo, eso ¿no? Es una de las cosas que también se indican en las guías. O sea, Eso es. Entonces, bueno, lo primero de todo, felicitaros, chicas, porque me ha parecido una simulación que yo diría que es un caso totalmente real y la verdad es que yo creo que también los profesionales nos llevamos cosas nuevas viendo este tipo de simulaciones. Cuando estás dentro, creo que es importante hacer autocrítica cuando tú sales de una valoración, pero verlo desde fuera te permite también ver otra serie como de perspectivas, ¿no? Entonces, enhorabuena en ese sentido. En cuanto al sodio, empezamos con el sodio, ¿no? Que venga. Las guías CADIGO sí que hacen una pequeña actualización en comparación con las CADOCI en 2020. Se vuelven un poquito más estrictos porque nos dicen que la ingesta de sodio tiene que ser inferior a 2 gramos. Exacto, de sodio, no de cloruro sódico. Eso es, hablamos de sodio, Exacto. específicamente de sodio, que equivaldría pues, a unos 5 gramos de sal.
y sin embargo las CADOC en 2020 eran un poquito más laxas, te decían 2,3. Entonces, importante con el sodio. Al final, yo creo que las guías son muy importantes porque son nuestro manual, ¿no? Pero al final esta información hay que trasladarla al paciente. Si yo te digo, si yo le digo al paciente consume menos de 2 gramos de sodio al día, me va a decir, ¿pero qué me estás diciendo? Entonces hay que trasladarlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Vamos a enseñar al paciente a identificar fuentes de sodio oculta, que comentabas también antes. Vamos a enseñarle a identificar esos alimentos altamente procesados, las conservas que también pueden tener más sodio. Vamos a darle técnicas de aromatización de platos, vamos a proporcionarles alternativas, ¿no? Por ejemplo, un tip como muy básico es que aromaticen el aceite de oliva con ajo. Es un ejemplo muy básico, pero que bueno, que al final puede ser la diferencia también en este tipo de casos. Y por supuesto, también hablamos de que el paciente renal tiene un riesgo de desnutrición muy alto. Entonces, si tenemos, imaginarnos un paciente con un riesgo de desnutrición alto, que no tiene apetito, que tiene muy poquitas ganas de comer, tú lo has dicho en la simulación, elige lo que más te apetezca. Pues quizás ahí, si estamos enseñando al paciente a identificar fuentes de sodio oculto, quizás le podemos incluso, quién sabe, decirle, pues a lo mejor podemos añadir un poquito de sal en ese plato de legumbres porque me gusta mucho la cuchara para que puedas comerlo con muchas más ganas. Es decir, son pequeños consejos que les vamos dando a los pacientes que yo creo que también ayuda a afianzar esa alianza terapéutica y a que el paciente se sienta comprendido y se sienta escuchado, que yo creo que es fundamental. Lo más importante. Vale, entonces en relación al sodio son un poco más estrictas. Sí, vale. un poquito. ¿Y con las proteínas? Pues con las proteínas también hay cambios. Si te enrollas, te corto, Soraya, tú córtame. tranquilidad. Pues con las proteínas también hay cambio, Sí. Digamos que las CADIGO ya empiezan a liberalizar un poquito más la restricción proteica. Estamos hablando de que hasta ahora, desde el inicio de la enfermedad, había que restringir proteínas a 0,6 gramos por kilo de peso y día. Y ya llegan las CADIGO este año y nos dicen, bueno, pues en estadios iniciales no hay que hacer esa restricción proteica, se podría incluso llegar a 1,2 o 1,3 gramos de proteína. Y ya en etapas más avanzadas, a partir del estadio 3, hasta el 5, antes de entrar en diálisis, hablamos de 0,8, que son recomendaciones muy similares a la población general. Entonces, un poquito dándole vueltas, ¿por qué puede ser que las CADIGO nos estén diciendo que no hay que restringir tanto? Pues en parte quizás porque la población ya de por sí consume muchas proteínas, es decir, no tenemos que olvidarnos de que hay que tener en cuenta que dietas muy bajitas en proteínas son un reto para el profesional, un reto para el paciente y que suelen generar poca adherencia a medio y largo plazo. Entonces, al final, si disminuimos ese punto de corte, facilitamos también que el paciente pueda adherirse a esas recomendaciones. También nos da la opción de suplementar con cetoanálogos, es decir, bajamos un poquito la ingesta proteica, suplementamos con cetoanálogos, que al final, pues, como no tienen el grupo amino, pues aportamos directamente el amino en la cadena hidrocarbonada. Esa es otra opción, pero sí que es cierto que en las guías CADIGO nos dicen que eso implica muchas pastillas al día, mucha medicación y un alto coste. Entonces es verdad que no hay suficientes estudios a medio y largo plazo que nos digan si ese tipo de dietas son adherentes y que tengan en cuenta el nivel cultural del paciente, las preferencias, que es que eso es básico. Entonces, bueno, pues ahí andan. Eso en cuanto a la cantidad de proteína. Y luego el tipo de proteína. Las guías CADIGO nos dicen, ya se decantan por aumentar el consumo de proteína vegetal. Parece una tontería, pero que para la gente que nos dedicamos al mundo de la nefrología se decanten por unas proteínas de origen vegetal, ha significado mucho, ¿no? Porque siempre dices, como nutricionista tú o con los foros de nutricionista lo podemos decir, pero si no lo dicen las guías, parece que estamos incumpliendo, ¿no? Y nos encontramos fatal, o sea que es un... Yo cuando he leído esas guías he dicho, bien, ya tenemos aquí unas guías. Entonces, sí, efectivamente, se decantan por la proteína de origen vegetal. No tienen muy claro si es por los beneficios en sí que tiene la proteína vegetal o también, pues, tener en cuenta la matriz del propio alimento, ¿no? Todos esos micronutrientes que también tienen una serie de propiedades antiinflamatorias y que contribuyen a retardar un poco la progresión de la enfermedad. Pero también son muy claros. Aunque nos decantemos por un tipo de proteína, tenemos que tener en cuenta, otra vez, las preferencias del paciente. O sea, que tenemos a lo mejor un poquito más evidencia y más libertad para recomendar este tipo de proteína, pero tenemos que consensuarlo previamente con el paciente. Y yo creo que así es 2 puntos importantes. Genial, genial. No, esto de lo que dices de consensuar con el paciente, a mí algo que me llamó mucho la atención cuando hablamos de lo de proteínas, no sé si a vosotros os pasó, es que por primera vez en unas guías leí, si el paciente lo desea, si el paciente lo solicita,
podremos recomendar dietas con cetoanálogos hoy y nunca hacer dietas más bajas de 0,6. Pero me encanta esta parte que tanto estamos repitiendo, si el paciente lo desea, si el paciente lo solicita. Lo que esto también nos dice a nosotros, esa necesidad de nosotros estar informados y de saber pautar ese tipo de dietas. Pero me parece una maravilla. Y luego, María, pues vamos a este tema que a mí es uno de mis favoritos, ¿no? Porque también es lo que hemos visto, potasio y fósforo. ¿Qué nos dicen en este tema? Porque creo que hacen un auténtico recorrido en el mundo del potasio que lo necesitábamos tener por escrito. De hecho, bueno, como venimos hablando, es verdad que ya la primera revolución que hubo en este mundo de los electrolitos, ¿no? Del fósforo y el potasio sobre todo, la gran revolución vino con las Kadoki 2020, ¿no? Que además no lo hemos comentado, pero fueron unas guías como súper esperadas porque las anteriores se remontaban al año 2000, ¿no? Que había un largo recorrido sin actualizaciones. Y efectivamente ahí fue cuando se marcó esa gran revolución, ¿no? De quitamos ese límite de ingesta máxima permitida, ¿no? O recomendada al día por sistema, y en lugar de eso lo que se nos recomienda es individualizar el consumo y solo hacer restricción cuando el paciente lo necesite, es decir, como por ejemplo el caso que hemos visto, ¿no? Pues cuando hay un caso de que el paciente ya tiene el potasio alto, en el caso del fósforo pues igual, ¿no? Y eso es que es algo que se viene repitiendo y las KDIGO también lo refuerzan mucho, ¿no? Y lo que estamos comentando, que yo creo que justo además somos varias nutricionistas que en el mundo renal nos conocemos y vamos muy alineadas todas en la misma dirección, ¿no? Pero siempre respetando gustos, preferencias, contexto sociocultural del paciente, ¿no? Y creo que eso, Leni, lo has hecho muy bien porque te has adaptado mucho a lo que él te ha ido diciendo, lo que el paciente te ha ido diciendo. Y bueno, en cuanto, por repasar un poquito, es verdad que las KDIGO no se focalizan, no mencionan mucho de fósforo, como has dicho, hacen un poco más de hincapié en el potasio. En las KDOKI sí que se hizo una revisión en cuanto al fósforo bastante importante, pues lo mismo, las clásicas recomendaciones, ¿no? De eliminar cereales integrales, eliminar pescados azules, eso ya fuera, o sea, estamos poniendo el foco en evitar alimentos altamente procesados porque no todo el fosfato es igual, no todo el fosfato se absorbe igual, está mucho más biodisponible en alimentos procesados, ¿no? Que yo si tuviera que hacerte un pequeño apuntito así, Leni, a lo mejor habría explorado un poco más porque el paciente mismo te dice que a lo mejor a veces tira de más productos preparados, platos congelados o platos... Entonces ahí a lo mejor sí que es cierto que, como hemos visto, no contábamos con muchísimo tiempo y tal, pero es verdad que hay que priorizar y lo que ha comentado a mí, me ha gustado mucho lo que ha dicho Almudena, que en el caso de un paciente que va a saber durante más tiempo, casi que es prioritario forjar un vínculo, porque ya si forjas el vínculo bien, poquito a poco podrás ir trabajando objetivos a medio y largo plazo con él. Pero bueno, que me lío yo también, que me enrollo mucho, corto, que tengo aquí el reloj. El fósforo, evitar alimentos ultraprocesados, y el potasio, lo que ha hecho muy bien Leni, que es explorar también otras posibles fuentes de potasio o maneras de alterar, o sea, otros factores que a lo mejor alteren la homeostasis del potasio, por ejemplo el estreñimiento, por ejemplo periodos de ayuno prolongado, medicación que pueda estar también contribuyendo, y no poner solo el foco en restringir frutas y verduras, que por el contrario cada vez se nos recomienda más que la dieta sea lo más basada posible en productos de origen vegetal, ¿no? Entonces eso es una gran revolución a nivel, y que esto tenemos la responsabilidad nosotros primero de formarnos y estar al día, y luego de trasladarlo, como decíamos, al equipo, porque al final el paciente está expuesto a mucho consejo dietético porque tiene muchas dudas todos los días, y quien ve todos los días es su enfermero, su nefrólogo, y que tenemos que estar todos alineados y dándoles el mismo consejo a los pacientes, ¿no? Y es un poco lo que nos dicen las guías a día de hoy. Genial, entonces un poco así para resumir, a ver si resumo bien, ¿no? Estas nuevas guías KDIGO del 2024 lo que nos indican es como valoración nutricional, como método de screening, utilización del MNA, escalas de valoración nutricional, el MIS y la valoración global subjetiva de 7 puntos. En el campo de las recomendaciones nutricionales, pues nos hablan de los requerimientos que nos dicen de estadios 3 a estadios 5, 0.8, sin ningún tipo de problema, podemos llegar a 1.3, y si el paciente lo desea podemos utilizar dietas de 0.3 con cetoanálogos. Bien, esto es lo que nos viene esta parte, y sobre todo priorizamos la proteína de origen vegetal. Y aquí me ha notado que esto está siendo también una gran controversia en el mundo de la nutrición renal. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora normalmente estábamos con dietas de 0.6, entonces todavía estamos ahí en con qué nos quedamos. Hay muchos detractores a estas nuevas guías.
Entonces, eso en el tema de las proteínas. En el sodio son un poco más restrictivos, ¿no? Menos de 2 gramos de sodio. Y en relación al potasio, pues, y al fósforo, como has dicho, las KDOQI anteriores del 2020 fueron las que nos abrieron el mundo a la no restricción, y actualmente, sobre todo en relación al potasio, lo que nos indican es, ojo, miremos fuentes ocultas, tengamos en cuenta muchas más cosas antes que ponernos a restringir, ¿no? Como sobre todo estreñimiento, periodos de ayuno prolongados, pues todo esto que has estado comentando. También es verdad que hacen una última anotación al manejo del ácido úrico en estos pacientes, ¿bien? Donde nos comentan el papel de la fructosa. También es la última apreciación que nos realizan. Esto en relación a las guías KDIGO, pero ahora yo digo, y si nosotras, me gustaría que cada una de nosotras dijésemos una palabra, ¿no? Como para decir que qué cosas os lleváis para casa del día de hoy. ¿Qué cosas os lleváis cada una para casa? Pues si quieres, ¿por qué empezamos? ¿Empezamos por ti, Alejandra, o lo que quieras? Bueno, venga. Empiezo. Yo creo que la empatía, el trato con el paciente es súper importante, mantener esa empatía, generar un vínculo para poder llevar un buen abordaje nutricional es esencial. Creo que me quedaría con esa palabra. Con la palabra de vínculo. Genial, vínculo y empatía. Yo, por continuar, ya en las guías KDOQI se hablaba de individualización, entonces yo creo que es clave tener en cuenta las preferencias del paciente y ver al paciente como todo un conjunto, ¿no? Tener una visión holística, una visión integral en la que no solo estemos centrados en alimentos, sino en cómo se relaciona esa persona con los alimentos. Entonces yo me quedaría con la individualización y la interdisciplinariedad. Genial. Y Sara, ¿tú con qué te quedas? Pues yo me quedo con la palabra equipo. Al final vemos que en equipo se enriquece mucho el trabajo, no solo asistencial, sino desde todas las áreas de la nutrición en las que estamos las nutricionistas, y también no solo en el trato que damos con el paciente, sino formar a nuestro equipo en la parte de nutrición para que todos estemos alineados en la misma dirección. Genial. Pues yo si tuviera que elegir una palabra, elegiría experto, porque creo que tenemos esa doble cara de los expertos, ¿no? Que por un lado tenemos que intentar formarnos y especializarnos todo lo posible dentro de aquello a lo que nos dediquemos, pero luego también respetar que el que de verdad es experto en el paciente es el propio paciente. Entonces tenemos que nunca imponer, sino siempre acompañar, sugerir, dar herramientas, pero siempre desde el respeto y desde que el paciente es el propio experto en sí mismo. Genial. Yo creo que en 2 palabras lo que yo me quedo son 2, que sería actualización. Siento que es fundamental como actualizarse como comentábamos lo de las guías, estas actualizaciones, pero también la comunicación afectiva, la escucha activa. O sea, escuchar al paciente, no nada más basarnos en esta actualización de las guías, sino como adentrarse en el paciente y realmente tener esta comunicación, interacción entre paciente, nutricionista o profesional de la salud para fomentar una armonía y un abordaje nutricional adecuado. Qué bien, pues yo también voy a decir 2. Una en relación, o sea, que son 2 cosas que me quedo, ¿no? Para mí una en relación al mundo de la nefro, tiene que ver con ayudar a los pacientes a que generen su propia identidad alimentaria más allá de la nefrología. Son más que un riñón enfermo que tiene que cuidar el potasio, y eso se lo tenemos que enseñar y se lo tenemos que mostrar, que tengan su propia identidad alimentaria más allá del mundo de la alimentación renal. La alimentación renal es algo que les acompaña, pero que sepan sus gustos. Eso también es importante, que sepan pues, cuándo tienen más hambre, si están en diálisis, si es a la salida de diálisis, es decir, enseñarles a conocerse y que tengan esa propia identidad alimentaria. Esto por el tema de la nefro, que creo que es verdad que todas, pues como has dicho María, vamos en esta línea, pero a mí no se me puede olvidar quedarme con un gran aprendizaje que yo olvido con mucha frecuencia, porque yo es verdad que vengo aquí a dar clases, pero yo, como he dicho, me considero clínica pura y dura, que algo que me llevo es lo que nos enseñáis, no se nos puede olvidar, como profesionales sanitarios, lo que los alumnos nos enseñan a nosotros. Me ha encantado y me ha gustado mucho, porque digo, qué motivación, ¿dónde la dejo yo muchas veces cuando habéis venido con la hoja creada para el paciente?
O sea, porque es verdad que digo, ostras, que me ha ayudado a conectar, ¿no? Como decir, pero ¿dónde estoy yo? ¿Por qué? ¿Qué momento más bonito? O sea, que muchas gracias por recordarme que esa parte la podemos seguir teniendo y la podemos recordar. O sea, que muchas gracias. Y pues antes de dar lugar a las preguntas, ¿no? Pues a mí sí me gustaría pues terminar con todo lo que habéis dicho, la importancia del vínculo y de la empatía con nuestros pacientes, la importancia de la individualización del tratamiento nutricional, así como el trabajo en equipo y formarnos todos los equipos de la mano, sobre todo en el tema de la nutrición. Es verdad que a veces, pues a mí lo digo muchas veces porque es la verdad, la señora de la limpieza en la hospitalización a mí me da mucha información y mira en la mesita los paquetes de galletas que tiene, que no son de los hospitales, o sea, todos sabemos de esto porque todos comemos, pero la importancia de eso, de equipo, de la formación y la importancia de especializarnos en el campo de la nutrición que queramos dedicarnos, de especializarnos y de actualizarnos. Nosotros eso en la nefro lo vivimos constantemente, que a veces dices, ostras, que tenemos que seguir estudiando día a día, y la escucha activa. Esto es algo que es siempre, y pues que ayudemos a generar esa identidad alimentaria en nuestros pacientes. Entonces, pues yo no sé si empezamos con el turno de preguntas, a ver si hay algo. Rocío. Gracias a todas por esta mesa redonda pues tan enriquecedora. Y vamos a pasar al turno de preguntas. Los que estáis conectados por streaming podéis ir escribiendo a través del chat. Los asistentes que estáis presencialmente, si queréis hacer alguna pregunta, os paso el micrófono. Y un poco en relación a lo que ha dicho María y Almudena, ¿no? De lo que os lleváis a casa de la formación especializada, sí que hay un comentario de Raquel Villar que dice que, bueno, pues que estuvo en pediatría en prácticas y que la nefróloga, en otro lugar de Madrid, en otra ciudad, y que la nefróloga pues siempre tenía que derivar a Madrid, a los hospitales de referencia, a hacer las pautas nutricionales de los niños, ¿no? Entonces, de ahí pues vemos esa importancia de la nutrición especializada, de la formación y a ver si salen nutricionistas pediátricas especializadas en renal. Mientras van poniendo, pues está claro, ¿no?, que ya habéis dado respuesta. Entonces, bueno, os pregunto, ¿aconsejaríais a un paciente empezar una dieta vegetariana entonces? Nos abrimos otro debate. ¿Quién empieza? Yo le devolvería la pregunta, o sea, más que devolverle la pregunta, yo no se lo aconsejaría si el paciente, pues como hemos dicho, ¿no? Es la primera vez que vemos, si el paciente lo desea, si el paciente lo solicita, pues lo mismo. Si el paciente quizá es un paciente que está planteándose ser vegetariano, si tiene, por el motivo que sea, algún tipo de interés, yo le diría que por supuesto es una opción perfectamente válida y perfectamente monitorizable, y que siempre que lo acompañe del asesoramiento de un profesional, que por supuesto, yo diría que sí, esa es mi... Sí. Yo le añadiría pues, que realmente al final, yo por la experiencia que he tenido con los pacientes en hemodiálisis, es verdad que hay que, pues lo que hemos hablado un poco y el resumen, ¿no? Hay que empatizar y hay que escucharle, porque al final recomendar de forma activa un patrón de dieta yo creo que no tiene ningún tipo de adherencia y al final el paciente no lo va a cumplir. Entonces, a partir de la información que tú sacas de los registros que le haces al paciente, de todos los recordatorios, quizás ahí podemos ir implementando pequeños cambios que vayan un poco en aumento de productos vegetales, que claramente las guías nos dicen que podemos tirar hacia adelante, tenemos como ese respaldo, pero que al final tenemos que ir introduciéndolo de forma gradual siempre que el paciente esté de acuerdo. Hay muchos pacientes que no les gustan las verduras, entonces no tenemos ningún tipo, no tenemos nada que hacer si empezamos a regañarles, ¿no? Es que esto lo estás haciendo mal. Importante no regañar al paciente, nosotros tenemos la responsabilidad de informar al paciente, pero no tenemos que regañarles porque la decisión la toma él. Entonces yo creo que al final, dieta vegetariana sí o no, pues vamos a preguntárselo al paciente si quiere. Yo ahí sí que añadiría, ¿no? O sea, así como estrictamente nutricional, sí, lo podemos hacer, lo podemos llevar a cabo. Sí es verdad que yo por la experiencia veo un gran problema con el fósforo, sobre todo en los pacientes en diálisis peritoneal, porque es una técnica que depura menos fósforo, pues a lo mejor por ahí. Pero también otra cosa, como habéis dicho, explorar el mundo de valores, de por qué, cuál es el valor para introducirme en este tipo de dieta. Eso sí que me parece muy importante. Si es solo por salud, podemos explicar pues, que realmente no tiene por qué ser así, pero explorar ese mundo de valores en por qué yo me quiero hacer vegetariano,
sería una de las cosas que primero le preguntaría. Y luego yo diría también nunca dar nada por supuesto, ¿no? Que esto vas aprendiendo, cada vez que vas viendo pacientes y pacientes, te crees que haces afirmaciones que la persona que tienes delante está entendiendo, hasta que ya de repente te das cuenta de que un día no, ¿sabes? Entonces yo preguntaría qué es para esa persona una dieta vegetariana, ¿no? Porque no es lo mismo una dieta vegetariana basada en productos frescos, en productos vegetales, que en productos procesados, porque a día de hoy, con la grandísima oferta alimentaria que tenemos, podríamos perfectamente hacer una dieta vegetariana altísima en productos ultraprocesados. Entonces, también ahí hay que preguntar y no dar nunca nada, por supuesto. Sí, eso sí. Y algo que, bueno, también considero importante es que luego los pacientes tienden a confundir entre dieta vegetariana y vegana, los tipos de vegetarianismo, y basada en plantas. Entonces, como clarificar esta parte al paciente y educarlo, ¿no? O si no tomo carne, ya soy vegetariano. Esto también tenemos algún paciente, o sea que sí. Tenemos otra pregunta acerca de por qué las galletas María a diario, si es un ultraprocesado. Esto me imagino que iría en relación al caso clínico, ¿no? Bueno, aquí en la parte de las recomendaciones, aquí, por ejemplo, en este caso del semáforo de alimentos, en el caso de hemodiálisis, que a lo mejor darle una opción ideal para el paciente, pero no es como que realmente el paciente, ya es de elección del paciente, deba consumir galletas María diariamente. Puede optar por otro tipo de cereales, a lo mejor arroz, pasta, entre otros tipos de cereales. Exacto, la recomendación que solemos dar a un paciente renal es que galletas María todos los días, pues no, pero es verdad que si estamos en una consulta y tenemos el tiempo limitado, pues a lo mejor nos vamos, por ejemplo, tenemos un paciente con una hiperpotasemia en el que no está en tratamiento con quelantes, pues nuestro objetivo principal va en relación al potasio, pues porque tenemos que priorizar, pero es verdad que nuestros pacientes, o sea, las recomendaciones generales son igual que para población general, no recomendamos las galletas María así como así. También tenemos muchos abuelitos, eso es importante decirlo, ¿eh? Y hay muchos abuelitos que el vaso de leche por la noche con galleta es complicado. Claro, y no hay que prohibir alimentos. Exacto, ¿no? Que dices que si no, pues ¿cómo me dices que me tome? Que no me quiero tomar una tortilla, que no quiero, ¿qué tal? Entonces pues se quedan con su leche con galletas, o con sus sopas de pan estas, ¿no? También sus sopas de leche con pan. Totalmente. Tenemos otra pregunta, preguntan por enaplasia renal congénita, ¿se seguirían los mismos protocolos o tendríamos que seguir otras pautas diferentes? Vale, normalmente en aplasia renal congénita seguimos los mismos protocolos. Bien, lo que miramos ahí también, o sea, nosotros donde nos guiamos a nivel de las recomendaciones depende de la funcionalidad renal. Entonces, a raíz de ahí ya, o sea, nosotros no tenemos una recomendación única para cada paciente, o sea, para cada, nosotros lo que miramos son los estadios y todo lo que acompaña todo eso. Entonces seguiríamos las recomendaciones, si tiene valores de potasio elevado, pues lo hacemos así, fósforo así, y según el filtrado glomerular que tenga, y es cuando vamos variando la recomendación proteica. Os lanzan otra pregunta. ¿Qué métodos serían buenos para involucrar a los cuidadores y familiares en la implementación de planes dietéticos para los pacientes renales? Eso yo voy a ceder primero a María y a Soraya, que creo que tienen más experiencia que yo en esto. ¿Qué planes serían buenos? ¿Qué métodos serían buenos para involucrar a los cuidadores y familiares en la implementación de planes dietéticos para los pacientes renales? Es buena pregunta. A ver, realmente el método, yo no tengo un método estandarizado, el método que funcione con todos, porque al final hay que sentarse con ese familiar, ¿no? Es verdad que tenemos mucho paciente mayor, aunque es cierto que cada vez va entrando población más joven a diálisis, tenemos mucha población mayor, entonces una de las cosas que siempre preguntamos es si tiene cuidadores o no. Nosotros hemos llegado a hablar con las residencias en caso de que el paciente esté institucionalizado, hemos llegado a contactar con servicios de ayuda a domicilio, para intentar, pues, en aquellos pacientes que están en riesgo de exclusión social y que no tienen una forma de, pues, que al final la alimentación que van a llevar, en ese momento el objetivo nutricional va un poco más encaminado a, vamos a tratar de satisfacer los productos de necesidad básica, ¿no? Entonces, al final el método va a depender mucho de la situación del paciente. Nosotros es verdad que tenemos la suerte en la fundación que trabajamos de forma interdisciplinar, contamos con trabajadores sociales,
Entonces, este tipo de situaciones donde involucramos al familiar siempre lo vamos a abordar con el trabajador social y muchas veces con el psicólogo, porque al final el método que mejor ayuda tenemos que consensuarlo con el paciente, y si el paciente, por ejemplo, no es autónomo y tenemos que recurrir al familiar, aquel método que al familiar le resulte más cómodo. Pues, por ejemplo, si esa persona, imagínese que estamos hablando de un hombre de 80 años, ¿no? Y su mujer es la que le lleva las comidas, en la que le realiza las comidas y tiene 75. Pues quizás vamos a darle consejos muy básicos, porque lo que más le gusta al hombre son las lentejas y los platos de cuchara en general. Pues quizás le vamos a dar 3 pequeños consejos a la mujer para que ella en su día a día pueda aplicarlo en la cocina. Entonces les llamamos por teléfono, le solicitamos pues una visita a domicilio, pues lo que haga falta, pero que se ajuste a la necesidad y a la situación del paciente. Sí, y que además muchas veces vamos a veces como con la idea prefijada de que tenemos que implantar un plan dietético. Quizá no tenemos que hacerlo, como dice Soraya, que quizá tenemos que dar con las claves de corregir a lo mejor lo que sí que vemos que es necesario corregir, pero podemos mantener gran parte de los hábitos de ese paciente, y que muchas veces no vemos lo que implica lo que nosotros le decimos al paciente en su casa, ¿no? Porque de hecho muchas personas mayores, no sé vosotras, pero yo me encuentro diariamente que uno de los grandes motivos de discusión en casa muchas veces es la alimentación. Claro. Habitualmente, puede variar, pero habitualmente el paciente varón que tiene una mujer en casa que está muy preocupada por lo que come, deja de comer porque no tiene apetito, porque quiere comer con sal y ella no le deja. Entonces, ojo con lo que le decimos a los pacientes, porque a lo mejor le soltamos una dieta y quizá eso va a crear más problemas que lo que va a subsanar, ¿no? Y eso yo quería decirlo al hilo de lo que estaba diciendo la compañera, pero también nosotros, por ejemplo, organizamos actividades, en la Fundación organizamos muchas actividades a las que invitamos a familiares y a cuidadores para involucrarles y que vean pues talleres de cocina, actividades a lo mejor de fines de semana, cosas que a lo mejor en un contexto separado de que vengan al centro de diálisis a hablar, puede entrar un poco más la información de manera un poco más distendida, ¿no? Yo diría, no hay un método, efectivamente. Sí, yo ahí añadiría que, claro, dentro de la parte de especialización, la comunicación en salud de recomendaciones nutricionales es fundamental, ¿no? Trasladar el lenguaje científico a la ciudadanía a través de lo que tú comentas, talleres para familiares, para personas involucradas en la nutrición de personas pacientes renales, para poder hacer eficaz no solo la teoría sino la práctica. Y para cerrar ya este turno de preguntas, os lanzo la última. ¿Podríais aclarar cómo se le quita el potasio a la patata en la actualidad? Los pacientes siguen haciendo la doble cocción. Pues, si queréis, o sea, ha habido ahí, es verdad, yo creo un poquito de lío con el paciente, porque te decía, quería imponer un poco lo que él seguía haciendo hasta ahora y tal, pero la patata, a diferencia de otros vegetales por el alto contenido en almidón, es el único caso en el que se recomienda cocer unos minutos, que siempre, a mí mi compañera Soraya me enseñó el truco de, ¿cómo es? De 5. La regla del 5. La regla no va tan ligada a las recomendaciones, pero una cosa que el paciente diga, a ver, ¿cuántos minutos? No, o sea, que por lo menos se lo aprenda. Muy claro, los mismos minutos, todo igual. Minuto arriba, minuto abajo, 5 minutos de cocción con la piel bien retirada, porque es donde más potasio hay, con la piel, o sea, la patata ya pelada y troceada, como tú le has especificado, que eso ha estado muy bien, que le expliques, usted córtela como la vaya a consumir y como la vaya a cocinar. La cocemos 5 minutos y luego la dejamos 5 o 6 horas como mínimo, y después de eso ya retiramos siempre ese agua de cocción y ese agua de remojo y ya después la cocinamos, ¿no? Me gusta a mí la regla del 5. Sí, es que a mí me lo nunca se lo digo. Yo la modifico, no siempre es de 5. ¿vale? Yo digo 7. Te dicen 5, claro, te dicen 5 o 6 minutos cocción y luego 3 o 4 horas remojo, pues según el paciente. Si le veo que 5 es mucho, digo, bueno, pues la regla del 3. O sea, quiero decir, lo importante es que el paciente se vaya de la consulta y diga, bueno, pues voy a aplicar la regla del 7, eso es. Vale, que se quede con el número. Exacto, y hay que decir que aunque parezca, ¿no?, que, jolines, ¿cuánto hay que hacerle a la patata? Pero los pacientes renales están tan agradecidos que por fin les quitemos la doble cocción y que por fin puedan comer patata, unas patatas fritas, porque luego, o sea, no, yo las he probado y no están malas. O sea, todo el mundo dice, con todo esto, ¿no? O en clase, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Cómo vas a hacerle todo eso a la patata? Pues luego las tomas y no están malas, oye, están... y ahora con opciones como la air fryer y como... Es que eso les da, exacto, que les da otra historia también, porque después del remojo, pues lo que tú dices, ¿no? Pueden utilizar la air fryer sin ningún tipo de problema. Pues muchísimas gracias a todas.
a nuestras estudiantes invitadas por aceptar este reto de participar en esta jornada, a nuestras expertas, que hemos aprendido todos muchísimo y seguiremos haciéndolo, y al público, a los asistentes, gracias por estar, por participar, y espero que haya sido beneficioso para vuestro desarrollo profesional. Gracias.